En el caso de la temperatura, recuerden que la temperatura es un factor que todos los microorganismos necesitan como agente abiótico para su desarrollo. Entonces, si tú se lo das, él quedaría favorecido para su crecimiento. Y si la temperatura justamente coincide con las necesidades óptimas de tu microorganismo sea proliferado, ten por seguro que su crecimiento microbiano va a ser bastante acelerado. Incluso si al microorganismo en su inicio lo habías usado de forma beneficiosa, podrías con el incremento o modificación de temperatura que él se vuelva negativo para la presencia de su alimento. Después también la humedad, recuerden que la humedad es un factor que activa el proceso metabólico, lo cual también, si es modificable o está en una condición de bastante acceso para muchos microorganismos, podría causarte situaciones de alteración en el producto, tanto a nivel nutricional como en las propiedades organolépticas. Después también en cuestión al aire y la luz, que son factores físicos, en el aspecto del aire podría ser el factor propagante de microorganismos que te permita contaminar el alimento, y en el caso de la luz es un promotor también de condición que permite, porque la luz se entiende también como el incremento de temperatura por las ondas, la intensidad de energía desprendida, lo cual también repercute en la estimulación metabólica y replicativa de los microorganismos, o también alterando o afectando a los mismos, si es que la intensidad de luz es demasiadamente exagerada. Después también en los agentes químicos, que son causa de alteración de los alimentos, o incluso podríamos decir en los medicamentos, tenemos la reacción de Maillard, la oxidación y procesos de fermentación. En el caso de la reacción de Maillard, son procesos que se afectan los hidratos de carbono por situación de temperaturas elevadas o procesos donde el oxígeno desnaturaliza los hidratos de carbono, permitiéndole adquirir coloraciones marrones. Entonces ahí ya también nos vemos afectados. El proceso de fermentación también afecta a la situación de azúcares, ¿no? Sabemos que los azúcares son transformados en otras sustancias, en las cuales a veces no son las sustancias que esperamos encontrar en un alimento o no están favoreciendo a la aceptabilidad del producto, lo cual obviamente eso nos afecta en la situación de las propiedades nutricionales. Después también está el tema del enraizamiento de lípidos, que es por un proceso de oxidación que efectivamente añadía lípidos en su presencia, y esto genera el desprendimiento de olores y características no favorables, que terminan afectando la viabilidad del producto que deseamos comercializar. También los agentes biológicos, por otro lado, si bien en algún momento podemos usarlo, no te olvides que hay muchos que son deteriorantes y que si se proliferan conjuntamente al producto que has desarrollado o has transformado, podrían causar deterioro tanto en propiedades nutricionales como orgánicas. Pues hay de todo tipo de microorganismos, parásitos, bacterias, levaduras, virus, que pueden terminar pues, afectando a la característica de su producto. Dentro de las causas de alteración física que terminan repercutiendo en alimentos está el caso de la situación mecánica, ya sea por transporte o manipulación, donde no miramos la presión favorable y que el alimento termine destruido. En el caso de la temperatura se interpreta como energía que acelera a las células de los alimentos y termina descomponiendo o desnaturalizando muchos de sus componentes. Uno de los componentes más afectados son en las vitaminas, ya que muchas de ellas son sensibles, son termolábiles, sensibles a calor. En el caso de... doctora, a veces las vitaminas por eso están envueltos en envases, ¿no? Cerrados, ¿no? Por la temperatura también, ¿no? Y porque no le dé la luz, ¿no? Efectivamente, se los coloca en frascos ámbar o en recipientes que resguarden completamente el aspecto de factor de temperatura externa. Y son muy delicados, sobre todo los hidrosolubles, más que liposolubles. Sí, correcto la observación. Después también, en el caso de humedad, la humedad es otro factor que altera a los alimentos o productos farmacéuticos, pues la humedad incrementa la energía de las estructuras y desestabiliza mucho de los enlaces, causando desnaturalización de los principios activos que hay tanto en alimentos como en fármacos. Por eso es que la humedad es uno de los peores enemigos de muchas de las estructuras químicas. Además que es propicio o genera la proliferación de microorganismos no favorables que esperabas en tu producto, haciendo un entorno ideal, desde lo cual también nos va a afectar en la calidad del producto que queramos comercializar. En el caso del ambiente, que se refiere a situaciones de aireación, el aire también es otro factor que a nosotros nos causa alteración física, ya que pueden producir procesos de oxidación o pueden
transportar esporas en los organismos, que a la larga también causarían cambios en sus alimentos. Y en el caso de la luz, también es otro factor físico que altera, pues la luz es energía, que acelera los aspectos de nuestras sustancias químicas. Cuando me refiero a los aspectos, estamos hablando a nivel de la envoltura de sus átomos, lo cual desestabiliza los enlaces y por lo tanto se desnaturalizan muchas de las sustancias químicas, perdiendo así sus propiedades nutricionales o aprovechables. Justamente lo que decía mención su compañera en el caso de las vitaminas. Las vitaminas son las estructuras más inestables a nivel de enlaces, que se utilizan enlaces iónicos para formar su estructura. Mientras que los carbohidratos, lípidos y proteínas utilizan más enlaces covalentes, que son mucho más estables, lo cual permite aún resistir un poco más, pero eso no quiere decir que la luz, si se sigue intensificando, si se produce se sigue exponiendo, no se vaya a afectar. Son cualidades que debemos reconocer. Doctora, disculpe, ¿puede volver a repetir sobre los enlaces que se escuchan entrecortados, por favor? De los enlaces iónicos y covalentes. No he escuchado lo que he dicho. En las vitaminas mayormente predominan enlaces iónicos, que son los enlaces más inestables, versus a proteínas, lípidos y carbohidratos, quienes tienen enlaces covalentes, que pueden ser tanto coordinados como simples, dando mayor estabilidad a las estructuras y resistir por un tiempo más prolongado el caso de la luz, pero que igual al paso del tiempo se terminarán inestabilizando las estructuras, a tal punto de que como la energía se diferencia entre un átomo y otro, se rompen los enlaces y termina desestabilizando las estructuras. A eso me refería. Ya, doctora, ahora sí, gracias. Ya. Esto nos permite entrar entonces a la segunda parte, que es la alteración química, donde nosotros vemos la reacción de Maillard, la oxidación enzimática y la desnaturalización de proteínas. En la reacción de Maillard, específicamente, lo que nosotros vemos es un proceso donde tanto temperatura o situación de oxígeno afecta directamente a los carbohidratos, afecta a nivel de sus enlaces, causando ruptura de las estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias, lo cual en este proceso de ruptura, como los hidratos de carbono tienen cadenas largas de carbono, el carbono desprende energía. En este proceso de desprendimiento de energía, por la ruptura abrupta que sufren los enlaces, terminan generando un aspecto de modificación del color, donde empezamos a ver la aparición de una expresión marrón. Es porque específicamente muchos de los azúcares se han descompuesto en el proceso. Y eso altera las propiedades que buscas de un alimento claro, porque si tú estabas confiado en que un alimento te iba a aportar azúcares, pues hoy con el proceso de la reacción de Maillard, eso no es posible, ya que están alterados. En lo que viene a ser la oxidación enzimática, es aquel proceso también de ruptura de enlaces, pero este es estrictamente por presencia de oxígeno, donde los más afectados son los líquidos, ya que ellos en situación de oxígeno empiezan a oxidarse por el desdoblamiento de los grupos funcionales y terminan emanando aromas y olores totalmente desagradables. Eso obviamente nos indica que el producto también se ha visto afectado en su conservación y las propiedades de aporte que querías que te brinde como aspecto regulador o según la fuente energética ya no es viable, pues la estructura se ha desnaturalizado o descompensado. Después también, el caso del proceso de desnaturalización, lo pueden sufrir las proteínas. Esto no es algo solo de glúcidos o de lípidos. También las... ¿Perdón? ¿Hay alguna duda? Dice que se activó su micrófono sin querer, doctora, de la compañera. Las proteínas también sufren procesos de desnaturalización. Estas pueden ser por aspectos ya sea de temperatura, de presión, puede ser por humedad, puede ser por aspectos de oxígeno, con la única diferencia que al desnaturalizarse proteínas, las propiedades organolépticas como el sabor, el aroma, la textura del producto son las más afectadas, sobre todo en la textura, porque la textura de un producto está dada por la organización de las proteínas que adquieren estructuras terciarias y cuaternarias, que son las estructuras tridimensionales más complejas, que nos permite dar un volumen, un tamaño y una forma definida a los alimentos. A medida que estas se van desnaturalizando por diversos factores, principalmente físicos o también en algún momento biológicos, termina llegando a la pérdida de la textura. La situación que también baja calidad en muchos de los productos farmacéuticos, cosmetológicos y también, por supuesto, alimentarios. Después de que nos preocupa las causas químicas,
Por otro lado, también las causas biológicas, donde detectamos la presencia de microorganismos, para nosotros es muy preocupante porque muchos microorganismos, aunque a veces son saprófitos, dependiendo de la cantidad que se predomina en un alimento, podrían llegar a representar un riesgo para nosotros, porque nuestro cuerpo tiene una capacidad en situación de microorganismos saprófitos para poder defendernos, pero si superas la capacidad de defensa de tu cuerpo, en un determinado momento sí podrían representar un riesgo para la salud. Por eso también tenemos que tener cuidado, trabajar dosificaciones, continuamente pues estar haciendo pruebas microbiológicas para resguardarnos de este aspecto. En, en el desarrollo de microorganismos a nosotros nos preocupa todo, tanto que esté un microorganismo porque él podría ser una estructura que directamente pretenda modificar nuestro aspecto fisiológico o alterar nuestro proceso metabólico, lo cual por eso nos causa infecciones o podría generar sustancias que terminen dañando al alimento o a nosotros mismos con procesos de intoxicación, o podría ser las dos cosas combinadas, como lo vemos en la toxinfección, ¿no? Entonces, sí tengamos. Los que mayormente representan riesgo para nuestra salud son obviamente los microorganismos patógenos, ¿no? Pero todos, al final de cuentas, al ser microorganismos, se consideran situaciones de daño para nosotros. Por eso hablar de la conservación es un factor fundamental. Para nosotros la conservación es aquel proceso, sí, es un proceso en el que nosotros aplicamos métodos que nos permiten bloquear completamente las causas o agentes mencionados anteriormente para evitar que tanto las propiedades organolépticas, la composición química de tu alimento puedan verse afectadas de alguna manera. Evitamos esto y nos permite extender el tiempo de aprovechamiento de todos estos elementos de su producto. Por eso la conservación hoy por hoy se aplica para todo lo que nosotros procesamos y esperamos que no se vea afectado. En la conservación de alimentos, muchos de los métodos y técnicas en un inicio empezaron así, siendo aplicados de forma individual, pero tanto ha sido la capacidad de evolución y adaptación de nuestros microorganismos o nuestros agentes biológicos que nos ha llevado a recurrir a utilizar técnicas combinadas. Incluso los cambios climáticos bruscos que tenemos en nuestro entorno también son otra de las causas que nos ha obligado a empezar a utilizar métodos combinados para la situación de conservación de alimentos. O ya no basta que apliques un solo método, porque notarás que igual rápidamente tienden a deteriorarse los alimentos. Realmente, dentro de los tres agentes, el que más nos preocupa o con el que más nos ha tocado batallar es con el caso de los microorganismos, debido a que los microorganismos tienen fases de evolución y se adaptan a distintas condiciones que a veces superan la capacidad de un método de conservación, permitiendo entonces que el microorganismo se desarrolle y termine afectando los alimentos. En el caso de los factores físicos y químicos, ellos no cambian, ellos no evolucionan, simplemente puede incrementar la intensidad o disminuirla, disminuye nos favorece por supuesto, y si se incrementa también nos obligaría a utilizar métodos combinados. Pero eso es muy poco, pues ya la mano del hombre ha podido controlar mucho los agentes físicos y químicos, pero en los agentes biológicos no. Que seamos sociedades avanzadas, que tengamos las técnicas microbiológicas, biotecnológicas, aún los microorganismos por sí solos pueden mutar, generar procesos evolutivos y sorprendernos todo el tiempo, creciendo en distintos tipos de alimentos. Por eso casi la mayoría de las técnicas están enfocadas a bloquear la presencia del desarrollo. Dentro de los microorganismos más perjudiciales que de alguna manera hemos aislado y han siempre representado riesgos a nivel de mortalidad en nuestros pacientes, es el caso del Clostridium botulinum, pues es uno de los principales microorganismos productores de la toxina botulínica, razón por la cual nosotros es muy importante cumplir los esquemas, ¿no?, de vacunación para evitar su desarrollo. Las sociedades más propensas son entre niños más jóvenes de poderlas adquirir, sobre todo en las etapas alimentarias. Muchos de los embutidos es uno de los lugares donde hemos notado a veces la presencia de Clostridium. Digo a veces porque normalmente sucede cuando no controlamos situaciones de inocuidad en el procesamiento o cuando no aplican hazards, si estamos hablando a nivel de una industria. Entonces sí se ha visto el crecimiento de Clostridium, siendo la industria más riesgosa, porque una vez causado el botulismo ya estamos, ¿no?, una situación de fase irreversible que nos causa esta toxina. Pues ataca directamente al sistema nervioso central y causa el aspecto de paraplegia, posteriormente también tensa todos los tejidos, situación respiratoria, metabólica, todo se ve cortado. Automáticamente al paciente no le queda más pulmón. Y es la muerte pues más dolorosa porque va tensando y se va cortando las conexiones nerviosas
vaina tras vaina, es decir, secuencia tras secuencia, ¿no? De golpe que se te genera esto, entonces ya, pero no hay forma de revertirlo, porque no existe tratamiento ni ningún proceso para revertir intoxicaciones. Y pues como eres un gran productor de toxina, no podemos hacer nada frente a esa toxina. Solamente podríamos aplicar métodos de conservación que impidan que ese microorganismo se forme y que la genere, o que obviamente pues se desarrolle en un alimento. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones hoy en día. Continuamente la conservación está indicada o sugerida por la OMS a nivel mundial para ser aplicada, lo cual parte de una serie de acciones que se nos ha recomendado con la finalidad de evitar el crecimiento de microorganismos o que factores químicos y físicos puedan terminar deteriorando o representando riesgos de alguna forma para los consumidores. Dentro de las acciones está el tema de prevenir o retrasar la descomposición del alimento por presencia bacteriana, esto gracias a aplicación de cambios en los factores abióticos que impidan que un microorganismo se sienta adaptado y pueda desarrollarse. También otra de las acciones es mantener los alimentos sin el desarrollo de microorganismos, por eso es que aplicamos métodos de higienización al caso de los alimentos, donde los volvemos asépticos y aptos para consumo. Otra de las técnicas que también, o bueno, otra de las condiciones que queremos es eliminar o destruir, por eso incluso hay técnicas invasivas, como el caso, por ejemplo, del escaldado o la pasteurización, que terminan tratando de eliminar microorganismos en su totalidad. Después también, otro de los principios es obstaculizar el crecimiento y actividad microbiana, por eso hay métodos como la aplicación de temperatura físicos, donde nosotros disminuimos o aplicamos temperaturas que pueden dañar membranas, lo cual evitaría el proceso de crecimiento microbiano, ya que no metabolizan y tampoco pueden replicarse. También otra de las cosas que nos interesa mucho en las acciones de conservación de alimentos es destruir o inactivar enzimas, porque a veces no es como tal un microorganismo quien representa riesgos, sino su metabolito. Recuerden que muchas enzimas son biocatalizadores, es decir, que cuando se enfrentan a ciertas sustancias químicas pueden acelerar su proceso de cambio de reactante a producto, y eso obviamente nos afecta porque haría la aparición de sustancias no esperadas en un alimento. Eso tampoco es favorable para nosotros. También otro de nuestros principios es prevenir o retardar las acciones químicas, es decir, los procesos de oxidación por pardeamiento enzimático, no enzimático y la desnaturalización. Queremos evitar a toda costa que estos procesos donde la interacción química suceda. Por eso incluso la congelación ha sido uno de nuestros grandes aliados, ya que permite disminuir la temperatura, lo cual disminuye la energía de los átomos y evita que muchas reacciones químicas se den. Entonces, que casi siempre ha sido una forma de excelencia de conservación que hemos aplicado. Después también está la prevención de las alteraciones por artrópodos, roedores u otras estructuras que no están ligadas a los alimentos, pero que de alguna forma pues, entran en contacto y terminarían causando situaciones de alteración. Dentro de algunas consideraciones para los métodos de conservación, es muy importante ir diferenciando ciertos términos. El término asepsia, que es un término que aplicamos cuando nosotros utilizamos agentes físicos, químicos o biológicos que inhiben la presencia de microorganismos sobre superficies biológicas. Y por si acaso, cuando referimos a superficies biológicas, no piensen que solamente es del hombre, por si acaso. No, nosotros no somos la única estructura biológica. A las plantas también se les hace asepsia. A los alimentos que provienen de estructuras biológicas también se les hace asepsia. A los animales también se les hace asepsia. Entonces, es un término que deberá ser adecuado para impedir el crecimiento microbiano. También, otras palabras que se utilizan mucho es la eliminación de microorganismos. Cuando dices eliminación, significa que no habrá presencia de estos. No es que impide su metabolismo, no es que inhibes el proceso de replicación. No, cuando estás hablando de eliminación, se habla de una destrucción, donde membranas, núcleos se ven implicados o afectados a un nivel que no nos permite percibir la presencia microbiana. También es importante considerar que cuando estemos evaluando microorganismos, tomemos en cuenta las necesidades de oxígeno de los microorganismos, ya que la mayoría que tiende a contaminar o generar situaciones malas en los alimentos son microorganismos mesófilos y en su mayoría son aerobios. Entonces, a veces modificar la condición aerobia
podría ser uno de los métodos a utilizar. Esto sería favorable si usted está frente a microorganismos aerobios. Y por otro lado, si en algún momento sospechas de la presencia de microorganismos anaerobios, sobre todo obligados o estrictos, entonces aplicar situaciones de aireación permanente a altas concentraciones sería también tu opción favorable para contrarrestar. Por eso saber o tener idea de qué microorganismos me puede sugerir o ayudar a escoger un método de conservación. Perdón. El uso de temperaturas continuamente ha sido uno de los métodos más antiguos por bajo costo, por su capacidad de extender el tiempo de vida útil de los alimentos. Incluso hoy por hoy utilizar las temperaturas sigue siendo el método más empleado en nuestro entorno. La desecación también es otro método, ya que ha ayudado a muchos de los alimentos. Tal vez, a diferencia de la temperatura, la desecación no es tan empleada porque repercute directamente en las propiedades organolépticas de los productos, pero conserva muy bien el aspecto nutricional, razón por la cual terminamos aceptando el uso de este método. También utilizar agentes químicos, de alguna manera, con el paso del tiempo, por las concentraciones, se ha vuelto apta para el consumo humano y dañina para el desarrollo microbiano, lo cual también hoy por hoy es parte de los métodos que utilizamos. La irradiación es un método actualmente propuesto, entraría en la categoría química, pero pues no todos los han empleado, solamente países que cuentan con los reactores que pueden manipular sustancias químicas radioactivas son las que lo emplean, pero también se ha vuelto una alternativa de conservación. La destrucción mecánica por trituración es un método que se puede emplear, pero es un método que usamos mayormente para descartes de alimentos que están contaminados, donde por aplicación de fuerza mecánica a altas presiones, no solamente tu alimento se descompone, sino también muchos de los microorganismos, pues, con el incremento de presión, nuestra membrana, proceso metabólico, pero afectado completamente. Como les mencionaba ya hace un momento, hoy en día lo más factible es combinar métodos de conservación para lograr garantizar la conservación de alimentos, ¿no? Es lo más factible y te va a ayudar desde distintas perspectivas o puntos la contaminación por cualquiera de los factores. Dentro de los métodos más utilizados tenemos el método físico, por su bajo costo, por su fácil acceso, por el empleamiento de equipamiento o instrumentos que son fáciles de manipular. Por eso es que es uno de los métodos más utilizados. Dentro de ellos, la utilización de la temperatura es el aspecto más empleado, donde podemos utilizar temperaturas altas, a la cual denominaríamos métodos por calor, o podemos utilizar temperaturas bajas, a la cual denominaríamos métodos por frío. En el caso de métodos por calor, donde empleamos temperaturas altas, tenemos el método de esterilización, pasteurización, escaldado y uferización. Por el método frío, tenemos a la refrigeración, congelación y ultracongelación, donde los tres procesos implican estados de los átomos en distintas situaciones. Entrando a lo que es la pasteurización, tal vez que es el método más conocido, y más tal vez empleamos, recuerden que la pasteurización es un método categorizado principalmente como físico porque implica temperaturas, así sea que hablemos de presión, igual la temperatura es el factor clave, y ya no me sirve de nada aplicar presión en sustancias. Este método está limitado y condicionado solo y únicamente para sustancias líquidas. Existen tres métodos de pasteurización, ¿no? La pasteurización baja, la pasteurización intermedia y la ultrapasteurización, o también en algún momento pues denominado uferización. Va llevando esos términos. Por otro lado, también tenemos al proceso de escaldado. El proceso de escaldado es un método ya constituido como un método físico. Está en la utilización de calor, pero es un calor húmedo, porque utilizamos el arrastre de vapor de sustancias líquidas a quienes se elevan por encima de su punto de ebullición y causan el aspecto de arrastres de vapor que directamente atacan a nivel de membrana del microorganismo y nos permite lograr el proceso de higienización. Este método, por supuesto, es un método bastante agresivo, y no solamente pues, los microorganismos tienen membranas, sino tu alimento también, porque no te olvides que antes de ser sustancia química, primero es una estructura biológica, y razón por la cual el tiempo que emplees el proceso de escaldado tiene que ser muy corto, bastante corto. Por eso, normalmente se utilizan segundos para hacer este método, ¿no? Vayamos un poquitito aclarando el método de escaldado. El método de escaldado consiste en utilizar arrastres de vapor
que ellos son los que aplican, ¿no?, el daño a nivel de membrana. El arrastre de vapor puede ser realizado por agua como el elemento base, o también puedes utilizar otras sustancias químicas, como algunos ácidos débiles, como un ácido cítrico, un ácido fórmico, o también puedes utilizar el tema de aire caliente, pero igual deben ser por tiempos cortos para poder hacer el aspecto. El aire caliente, que ustedes no crean, emplea la humedad del entorno, lo cual también favorece para el proceso de inhibición microbiana. Claro que es el menos utilizado, por supuesto, pero de alguna manera pues nos podría ser de utilidad. En cuestión a esterilización, que también es otro de los métodos que aplicamos, en la esterilización hay la esterilización en seco y la esterilización en húmedo. Normalmente la esterilización es por el uso de estufa u horno, mientras que el tema de la esterilización en húmedo es mayormente por autoclave. Sí, hay muchos alimentos que se pueden autoclavar, ¿no? Depende, utilizando el primer ciclo, donde es desinfección, podemos usar para poder generar el proceso de eliminación de microorganismos. Después también tenemos el caso de los métodos por aplicación de frío, donde tiene la refrigeración, congelación y ultracongelación. Les mencionaba que los tres son diferentes porque implican distintos procesos en el alimento. La refrigeración es un proceso en el cual nos permite que las moléculas de agua se agreguen, porque disminuyen la velocidad de esa energía, a tal punto que forman bloques de hielo. Esos bloques, lastimosamente, entre más agua tenga tu alimento, más grandes son. Y los bloques se van generando desde la parte interna hacia la parte externa de su alimento, lo cual muchos de esos bloques, como incrementan el tamaño del agua, es decir, el volumen que ocupaban, terminan dañando o rompiendo las membranas del alimento. Por eso cuando ustedes deshidratan a muchos alimentos que están congelados, pierden abundantemente sus líquidos. Eso es porque han hecho ruptura o daño de la capacidad de retención de la membrana por aplicar refrigeración. Es una de las desventajas, pero de que después se conserva el producto, nadie lo niega. Se conserva porque disminuye la energía, lo cual evita agentes químicos de descomposición, como también evita la presencia biológica. A excepción, claro, por supuesto, de microorganismos citrófilos, quienes sí crecen en frío, en proceso de refrigeración crecería, pero el resto no puede crecer. También es importante que reconozca que hay dos métodos de refrigeración, el método industrial y el método doméstico. Se denominan con estos términos diferentes por las temperaturas. En el proceso industrial son temperaturas de 2 a 5 grados. Se denomina así porque se utilizan equipos con motores especiales sofisticados que lleguen a esa energía de disminución de temperatura, que estén dentro del rango de 2 a 5 grados centígrados y que se permite obviamente la conservación del alimento. Eso también implica mucha energía para generar esa disminución. Por otro lado, también está la refrigeración doméstica, en la cual se refiere a las heladeras de menor capacidad, cuando nuestros motores son más chicos, lo cual le dificulta mucho generar la energía suficiente para disminuir los aspectos de temperatura, lo cual por eso solamente están en rangos de 8 a 12 grados para la situación de conservación de nuestros productos. En el caso de la congelación, por otro lado, es un proceso donde se disminuye la temperatura por debajo casi de 0 grados centígrados, lo cual se aproxima a muchos de los puntos de crioscópicos, las sustancias químicas que predominan en los alimentos, razón por la cual en el proceso de congelación, como es una disminución brusca de temperatura, disminuye la generación de energía entre las moléculas, principalmente de agua, y estas van formando pequeños cristales. ¿No? Entonces, esa es una diferencia entre la refrigeración. Entre la congelación son pequeños cristales. Situaciones que si ustedes alguna vez han notado, como cuando sale escarcha, ¿no?, sobre los productos o demás, uno lo hace con los dedos y se separan en sus tres pequeñitas, pues sí, eso pasa en la congelación, porque sometes a temperaturas por debajo del punto crioscópico de conservación. Esas temperaturas, para lo que denominamos congelación, está desde 0 grados hasta las menos 40 grados centígrados. Dependerá de la industria, la capacidad del equipo que puedas emplear. Después tenemos a la ultracongelación. La ultracongelación es aquel proceso en el que también disminuyes energía para la formación de cristales, solamente que los cristales son muy pequeñitos, súper chiquititos, porque en la ultracongelación la temperatura es incluso aún más brusca a la que descendemos, porque está desde los menos 41 grados hasta los menos 80 grados centígrados, lo cual eso nos permite formar cristales en tiempos cortos,
impidiendo que las moléculas se sobreagreguen unas con otras, y por eso la formación de cristales son mucho más sencillos, netamente pequeños, lo cual obviamente eso no afecta a nivel de membrana. Por eso en la ultracongelación, cuando se descongela, pierden menos cantidad de líquido que en los procesos anteriores, ya que las membranas no pierden su cualidad. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, solo que nosotros de forma cotidiana la ultracongelación no podemos hacerla, a menos, claro, que cuentes con un equipo especial, que tenga el motor, la capacidad, difícil, porque también emplea alto gasto de energía para generar esa disminución brusca a menos 60 grados centígrados en el aire. No son características a considerar. ¿Hasta acá tienen alguna duda, pregunta? Ahora entonces ahí donde dice la parte donde la temperatura de 5 a 60 grados es donde se genera el peligro para el crecimiento de estos microorganismos en los alimentos. Este detalle se refiere a que hoy en día, como ya hacemos estudios microbiológicos de los alimentos, se ha determinado un rango en la cual más favorablemente encontramos presencia microbiana. Y los rangos más favorables son de 5 grados a 60 grados. Por eso nuestra clasificación de citrófilos hoy en día sí es una realidad, sí nos topamos con microorganismos que resisten el proceso de refrigeración doméstica. Por eso nuestras heladeras no es un lugar para sorprendernos de encontrar microorganismos, porque se ha aislado. Incluso hasta las primeras procesos de refrigeración industrial, ¿no? Entonces sí, se denominan temperaturas críticas porque aún permiten la viabilidad de microorganismos. Y también, por supuesto, en el proceso de aplicación de calor en estas temperaturas altas. Y hemos visto que hasta 60 grados se desarrolla presencia de microorganismos, o por lo menos con los que frecuentemente nos toparíamos, con los fotosófilas, ¿no? Y con algunos termoresistentes, lo cual por eso muchos métodos, como la pasteurización intermedia o alta, son los que más favorablemente decidimos escoger para inhibir la presencia de este segundo rango de factibilidad o peligro para el crecimiento del microorganismo. Porque en la actualidad encontrarnos con los hipertermófilos es muy complicado. Me refiero a que es muy poco probable. Menos del 2% de microorganismos hipertermófilos te los toparías en la situación de alimentos. A menos que, por supuesto, los hubieras manipulado en una condición, en un entorno donde sí efectivamente hubiera estado contaminado con esto. Esto no es habitual. Casi la mayoría de los microorganismos sí son mesófilos, así que por eso es que no, las temperaturas incluso hasta de la baja pasteurización en un punto que podría ser efectivo para el proceso de eliminación. Bien. ¿Me dejo entender esa parte? Espera, ahora sí. Bien. ¿El resto está todo claro? Sí, doctora. Ok. Aparte de estos métodos, también por supuesto tenemos el método de desecación, o también conocido como el método de deshidratación. Es un método en el que se aplica temperatura gradual. No lo clasificamos ni en el de calor o en el frío, porque nosotros estamos hablando de temperaturas en calor elevadas y en frío bajas, pero en la desecación no, es un punto más intermedio donde gradual, sin dañar membranas, terminamos afectando. Y afectamos tanto al alimento, pero de forma favorable porque inhibiría la presencia microbiana, y por supuesto también afectas a microorganismos en su capacidad metabólica y en su proceso de reproducción. No podemos hablar de destruirlos porque la desecación no destruye microorganismos. Es más un método donde permite el aspecto estático del microorganismo. Así que, por eso, obviamente, para hacer un proceso de desecación, tu alimento tiene que estar previamente en condiciones asépticas. Si no, aunque apliques esto, es como un bacteriostático de la situación física, que lo que permitiría es que el microorganismo inactive sus habilidades. Por eso lo mantiene ahí, ya que las temperaturas no son bruscas en la desecación. Lo que nos hace es permitir modificar la actividad de agua, que es la cantidad de humedad disponible que un microorganismo emplearía para sobrevivir. Normalmente la disminución de agua la hacemos inferior a 0.5 para impedir que muchos microorganismos crezcan, sobre todo aquellos que representan riesgo para la salud, como los patógenos, ¿no? Los coliformes, por ejemplo, que nos preocupan también, inhiben su crecimiento por menos de la actividad de 0.5. Bien. Aquí algunos ejemplos de las actividades de agua, tanto para bacterias como hongos y levaduras, ya que todos los microorganismos en sus generalidades necesitan de agua, pero hay unos que requieren más de otros. Como verán ustedes en la lámina, los que requieren más siempre han sido bacterias,
ya que sus procesos son más complejos. En el caso de levaduras no tanto porque mantienen su forma como estructuras unicelulares de bajo diámetro y por lo tanto pues, sus capacidades de requerir tanta humedad están inferiores. Incluso se ha encontrado hasta 0.6 en su actividad de agua que aún sobreviven. En el caso de hongos son los más resistentes, mucho más resistentes que en el caso de levaduras porque los filamentos pueden generar aspectos de producción de esporas que sobreviven y se acondicionan. Incluso hay ciertas especies de hongos que crecen hasta inferior a 0.4. Así que bastante quita humedad debe de generar en entorno. Después también tengo el método de conservación por liofilización o criodesecación, método que estuvimos incluso hablando para la conservación de medios de cultivo de microorganismos. El método por liofilización es un método físico, ya que aplica cambios de temperatura bruscas, ya que nos permite aplicar el proceso de sublimación. El proceso de sublimación es un proceso que me permite generar cambios de estado, donde puedo pasar de un estado sólido a un estado gaseoso sin pasar por líquido. Eso es la sublimación. Y existen equipos especiales como el liofilizador que tienen dos motores que me permiten generar ese proceso de sublimación directa y lograr una conservación más rápida de los alimentos, de los medios de cultivo, de microorganismos que están en condición protegida para aplicar este proceso. Microorganismos que están cultivados en agar M17, ¿no? O en el MCR, también son, recuerden que son medios crioprotectores que me permiten entrar a procesos de utilización sin dañar al microorganismo. También microorganismos formadores de biofilm, al tomar biofilm, se protegen de este método y puede lograrse conservar por proceso de utilización. Este método consta en 3 etapas principales, que está la congelación, la desecación primaria y desecación secundaria. En el caso de la liofilización, no ha sido un método muy efectivo, pues ha llegado hasta el punto de inhibir la presencia de microorganismos oportunistas, pues genera entornos muy agresivos, muy complicados, que microorganismos de entorno fácilmente no se desarrollan. También ha logrado la conservación de microorganismos que bajo condiciones extremas aún también sobreviven, lo cual los termina siendo viables para el uso de situación industrial. Incluso actualmente, a la mayoría de los microorganismos que los comercializan, como el caso de la levadura, que se utilizan para panificación de bolsita, o el caso de las bacterias, pues la mayoría no las deben de utilizar. Se resisten estos procesos. Haciendo así también un factor que las condiciones abióticas del entorno no afecten hasta su momento de activación y uso en microorganismos. Dentro de las ventajas principales de la liofilización está el tema de la disminución de costos, porque empleas un solo método que ya tiene aspectos combinados. Se mantienen muchas las propiedades organolépticas del producto porque solamente estás aplicando factores físicos para lograr modificar un componente químico que es la humedad en el producto y lograr concentrar las otras sustancias. También las propiedades organolépticas como el aroma son una de las cosas que se destacan mucho en el producto. Se sobreconcentra, lo cual hace que las propiedades naturales químicas de tu alimento se vayan a destacar. Por eso es que es altamente solicitado, demandado, trabajar con procesos de liofilización. Como en la liofilización hago un proceso de sublimación de sólido a líquido, la estructura que se pierde en el proceso de sublimación es el agua. Por eso los demás solutos se sobreconcentran para dar las cualidades al alimento. Normalmente la pérdida del volumen que ocupa es casi el 97%, lo cual reduce mucho, abismalmente el tamaño del producto utilizado, lo cual nos permite meter en empaques chiquitos. Como por ejemplo, las sopas instantáneas, ¿no? Desde el más claro ejemplo. Si has tenido la oportunidad de abrir estas que vienen en vasito de lógica, apenas entra así un poquito en tu mano, es bastante chiquitita, pero cuando tú la hidratas nuevamente, porque se puede revertir el proceso de liofilización, es una de las ventajas también de trabajar con cimientos que son reversibles, porque añades agua que como no están pegadas a las membranas del alimento, entonces puede volver a absorber agua y obtener su volumen original, duplicando o triplicando el volumen de lo que estaba utilizado y nos permite notar cuánto nos ahorramos en espacio, lo que nos ahorramos en recipiente para conservar el alimento en la situación de liofilización, ¿no? Entonces realmente es muy favorable, nos ayuda por tiempos prolongados a conservar a los alimentos. Es incluso el método que más tiempo ha logrado conservarnos a los alimentos continuamente. El tema de disminuir el tamaño de los alimentos nos ha reducido también el tema de transporte, porque ya no necesitamos grandes toneladas, no las más chicas, más compactas, ya podemos
generar el proceso de comercialización del producto. Entonces, realmente es muy favorable. Y el equipo utiliza mediana cantidad de tamaño, mediana cantidad de piezas, lo cual es desmontable y me permite lograr una conservación ideal de lo único malito es que emplea costosos, ¿no? Productos, costos bastante elevados del equipo, ya que tiene normalmente esta forma, es el aspecto básico. Tiene esta cabina donde tiene dos motores implicados en su estructura, un motor que permite la disminución de temperatura y otro motor opuesto que permite la incremento de temperatura elevada para causar la sublimación. Entonces, sus etapas son bastante sencillas, consiste en esta cámara donde se levanta y se introduce un soporte o base giratoria que es donde se colocan los alimentos. Entonces, con esta cámara se hace un sellaje al vacío, en la cual permite la conducción aquí de una entrada de un sistema de enfriamiento de temperatura que se recircula dentro de la cámara. Esta cámara a su vez está vinculada o unida a matraces o balones, quienes van a actuar como agente receptor de los gases generados, evitando que estos vuelvan a introducirse, incorporarse o afectar de alguna manera al alimento por las características químicas del gas. Entonces se logra conservar aquí. Y en la primera etapa, pues, consiste en hacer movimientos circulares que la máquina lo hace, para que al descender las temperaturas inferiores a los menos 40 hasta los menos 60 grados centígrados, pues es un equipo especial, se aplica hasta llegar a esa temperatura, lo cual formaría el aspecto de cristalización completa del alimento. Una vez cristalizado el alimento, el segundo motor se activa del equipo, implicando temperaturas por encima del punto de ebullición del agua, en tiempos cortos, que permiten llegar entonces a la etapa de sublimación, a ese cambio de estado de relación de sólido a gas. Gas que cuando es generado por el incremento de la temperatura en la segunda fase, ese gas se penetra por los filtros y se recircula o se captura en los balones, lo cual impide que vuelva a ser absorbido por las estructuras y eso nos causa el proceso de deshidratación y de conservación que se sufre en la liofilización, ¿no? Entonces, nos reduce bastante espacio. Es una de las cualidades de este método. ¿Me dejo entender hasta aquí? Doctora. Por otro lado, en los métodos físicos también hablamos de la esterilización. Habíamos dicho que esterilización por calor seco y por calor húmedo. El método por calor seco pues significa la aplicación de fuentes de temperatura directa que se exponen a hacer alimentos, como el caso, por ejemplo, de hornos, tienen las placas calefactoras directamente y generan energía de productos. El caso de las estufas de deshidratación, dry o reciclado. El caso de los hornos de incineración también, o el uso de la llama con mecheros, nos permite llegar a estos métodos de esterilización por calor seco, ya que muchos de estos al aplicar temperaturas altas pues ya afectan el desarrollo microbiano. En el caso de la por método húmedo, principalmente, yo creo que el más utilizado es el método de teclado, ¿no? Entonces es más confiable para lograr la conservación. El proceso de esterilización se ha utilizado por mucho tiempo desde épocas antiguas. La única desventaja es que tiene limitación para vitaminas, ya que las daña y las oxida bastante, tanto hidro como liposolubles, solamente que las hidrosolubles son las primeras en afectarse y después las liposolubles. Y pues muchas veces el proceso de esterilización, si no es bien aplicado, podría dañar incluso algunas propiedades nutricionales del alimento. Pero tiene que ser bajo condiciones realmente controladas, ideales, para que proteínas, carbohidratos y lípidos, que son la principal fuente que buscamos extraer de alimentos, que no se vean perjudicados. La pasteurización, esto que ya habíamos explicado, lo había clasificado en 3, pasteurización baja, intermedia y alta, o la ultrapasteurización que se llama también. Y aquí en este método aplicamos calor principalmente, utilizamos circuitos de aire caliente con alta presión que nos permite llegar a la conservación de los alimentos. Nuevamente se conduce por cañerías, que nos permite aplicar las cañerías, como es un aspecto cilíndrico cuya todas paredes se calienta, directamente aplica calor homogéneo sobre la muestra y nos permite llegar a un proceso de esterilización. No te olvides, hay 3 métodos de esterilización: esterilización baja, esterilización intermedia y la ultrapasteurización. En el caso de la pasteurización baja, son temperaturas de 60 a 65 grados que se emplean. En el caso de la temperatura intermedia, son de 72 a 75 grados. Y en el caso de la ultrapasteurización, llegamos a 350 grados.
Como verán, son temperaturas, bueno, en el caso de la ultracondensación y de la proceso de la pasteurización intermedia, pues aplican temperaturas elevadas, lo cual afecta un poco a la cantidad de humedad del producto, pero si utilizas los tiempos de forma favorable, sí lograrías la inhibición microbiana sin afectar las cualidades nutricionales del producto. Entonces también hay que cuidar mucho con la temperatura. Una vez terminado el proceso de pasteurización, como has aplicado a otras temperaturas, si no cortas a la temperatura, vas a causar que esta siga causando alteraciones en las sustancias químicas. Habíamos dicho también que la conservación, si se emplea bien, logra conservar, y si se emplea mal, deteriora sustancias. Posteriormente a cualquiera de las pasteurizaciones baja, intermedia o alta, se hace un proceso de enfriamiento para cortar la sensación de calor y que ya no cause alteraciones. Sí. Normalmente pues es de 4 a 6 grados centígrados, ya que son distintos tipos de líquidos los que se pueden pasteurizar. Es precisamente para sustancias líquidas el proceso de pasteurización. ¿Me dejo entender hasta aquí? Doctora. Ya. ¿El resto todo claro? Bien. Sí. En la pasteurización, muchos productos se pueden utilizar. Sí tienen que estar en estado líquido, pero pueden ser productos alimentarios, como productos farmacológicos, como productos cosmetológicos, tienen la estructura estrictamente en estado líquido. Así que, por favor, no solo piensen que para alimentos, no. Por eso ustedes aprender sobre la pasteurización, les es vital como bioquímico farmacéutico, en un momento pretenderá trabajar con fármacos, con principios activos, a veces con materia prima de la cual quiere utilizarla después tal vez como base para algún nutriente, desarrollo microbiano. La pasteurización es casi el método que más utilizamos, ¿no?, como proceso de conservación. Trate de utilizarlo, de conocerlo favorablemente. Entremos a métodos de radiación, que está categorizado en métodos físicos. Originalmente estaba redactado en métodos químicos por utilizar químicamente un agente radioactivo ionizante, se utilizaba el radio principalmente, pero después ya empezó a utilizarse a la serie de los actínidos en situación especial de la tabla periódica, y después ya con estudios más profundos se lo catalogó como método físico. ¿Por qué? Porque resulta que en sí no es el átomo ni la estructura química quien afecta a los microorganismos para lograr la conservación del alimento, sino la capacidad de desprender energía del agente radioactivo. Él fue el responsable de lograr la conservación. Y como la energía es interpretada por temperatura, por eso entró a la clasificación de métodos físicos. Este proceso es bastante sencillo de comprenderlo porque está a nivel atómico. Recuerden que los átomos tienen una velocidad de giro, y esa velocidad de giro, dependiendo de la intensidad, emanan energía. Ahora, existen estructuras cuya velocidad es tan alta que la energía que se genera se desborda del núcleo y termina liberándose. A lo que empieza a suceder con los rayos X, con las gamma, y también estuvieron hablando ustedes en los métodos de esterilización, pues eso mismo sucede con la radiación. Entonces, a los alimentos lo que hacemos es aproximarlo, no colocarlo juntamente, aproximarlo al agente radioactivo y dejarlo por un periodo corto, donde la energía se proyecte hacia sus átomos en sus sustancias químicas del alimento, y por sinergia incremente la energía. Como nuestro alimento tiene mayor cadena carbonada, entonces los carbonos van a desprender energía. Este desprendimiento de energía es tan brusco que los microorganismos que se desarrollan ahí por el cambio brusco terminan viéndose afectados. Los alimentos como tal no, porque las sustancias químicas con el periodo o tiempo de exposición a la radiación, que no superan 15 minutos, a menos de eso, resisten todavía sin ver afectadas. Más bien, dentro de los beneficios que hemos visto por este método de radiación, es el tema de la conservación de las propiedades organolépticas, donde color, textura, aroma, aspecto del producto se mantienen por tiempos prolongados versus alimentos que les hayas puesto refrigeración o que les hubieras hecho escaldado o que los hubieras querido conservar al natural. Entonces pierden esto. Al paso de los días empezamos a ver cambio del color, del aroma, de la textura, ¿no es cierto?, de los productos. Si ustedes me dicen, pero si lo congelamos igual, si lo congelas, si lo refrigeras, él va perdiendo. Cuando tú lo tienes que descongelar, el color se opaca, la textura se ve dañada. Pero con la radiación ionizante no. Incluso no necesito combinarlo con otro método, porque la energía queda prolongada o incrementada en el alimento, a un nivel, obviamente, que no se deforma su alimento,
y que pues sus propiedades están intactas. Incluso yo puedo dejarlo a situación ambiente, donde sé que mecanismos oportunistas van a quererse aprovechar, pero por la energía que esté emanando el producto no se aprovecha, no es compatible y por lo tanto no favorece el crecimiento. Uno de los grandes beneficios de la radiación es que se ha visto que el tiempo de conservación llega a ser de semanas, donde idealmente las propiedades organolépticas en semanas se mantienen paz de este producto. Te repito que no es un método que todos los países podemos aplicar. Aquí en Bolivia, si se desarrolla el bioreactor que estamos esperando, porque es uno de los proyectos generados en Santa Cruz vamos a tener en algún momento, esperamos que este método se pueda emplear. Tenemos las capacidades y las condiciones. Pero actualmente solamente en Europa se trabaja estos métodos. Inglaterra, España, ellos utilizan la radiación ionizante. Hoy por hoy también Estados Unidos se ha sumado, se cuentan plantas correctas para el tratamiento de este método de radiación ionizante, ¿no? Creo que es bastante interesante. La verdad que ha llamado mucho la atención y promete revolucionar los procesos de conservación. Por lo menos en los alimentos que se ha experimentado, que mayormente han sido hortalizas y frutas, ha garantizado muy buena conservación, en la que todavía no se ha tratado de exponer mucho en el caso de carne, ¿no? Por la complejidad de los tejidos y por su alto contenido de proteína, lípidos, carbohidratos, que triplicaría la cantidad de carnes carbonadas como se encuentra, a veces en frutas o verduras, y lo cual pues, podría representar situaciones más complicadas. Pero hasta el momento sí, en frutas y hortalizas se ha probado y se ha visto una buena efectividad de este método. Bien. No sé si tienen aquí alguna duda, alguna pregunta de este método. Claro, doctora. ¿El resto se unió? ¿Seguimos? Bien, por ahí. Creo que solamente Luis está por ahí. ¿El resto? ¿Sabes qué está bien? ¿Todo claro? Escuchando. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Otro método es el método por concentrado. Este método por concentrado es un método en el que aplicamos calor, pero se aplica para alimentos de alto contenido de azúcar. Es lo que lo diferencia del método de deshidratación. ¿Por qué? Porque al tener alto contenido de azúcar y perder agua, el producto tiende a caramelizarse, a incrementar su densidad, y ese incremento de densidad, al no tener agua, genera una condición de presión alta que impide que el desarrollo de microorganismos crezca. Por eso también el método concentrado es otro método de conservación, otra alternativa. Por ejemplo, el extracto de tomate, ese es el método concentrado donde tú ves la pulpa en su mayor intensidad, pero en la ausencia de agua. Por eso se dice excluido, ¿no? Es una pasta densa, pesada, que genera condiciones de presión y inhibe el microorganismo. El tema de las pulpas, que también hoy por hoy se consideran métodos de concentrado, que también inhibe el crecimiento de microorganismos. Eso con los métodos físicos, entre los principales que ustedes pueden emplear. Vámonos con los métodos químicos. Dentro de los métodos químicos hay tres principalmente: los agentes de acción plasmolítica, los métodos de ahumado y los métodos de aditivos químicos. En el caso de los agentes de acción plasmolítica, se refieren a aquellos agentes que tienen acción a nivel celular. Químicamente hablando, interfieren o afectan a nivel celular. Por eso dentro de los agentes plasmolíticos están sustancias quienes pueden alterar la composición intracelular, principalmente las sales, ¿no? Sales como de nitrito, nitrato, sales sulfatadas o cloruro de sodio, que es uno de los agentes plasmolíticos más utilizados comúnmente. Y estos afectan a nivel intracelular, sí, porque tienen la capacidad de atravesar situación de membrana, cambiar la concentración del radiante porque se aumenta la cantidad de solutos y desplaza los líquidos, deshidratando químicamente pues, a los productos. Normalmente en pescados y mariscos aplicamos mucho este agente plasmolítico y por eso notan que la parte externa del alimento que entra en contacto con el agente plasmolítico sufre un proceso de deshidratación brusco que se quema, ¿no? La estructura. ¿Por qué se quema? Porque este proceso implica temperatura, ya que la sal es una sustancia higroscópica que al robar o cambiar la concentración bruscamente causa un daño a nivel de los poros de membrana con el desprendimiento de energía y por ende pareciera como que ha sufrido una quemadura de primer grado toda la estructura que está expuesta o que entra directamente en contacto con la agente plasmolítico. Por eso, si bien la parte externa se ve afectada, las partes internas no. Por ejemplo, ya el tejido, lo que está debajo de la piel del pescado y demás,
No se ve afectado, se conserva bastante, lo único que sí el sabor, lastimosamente este método no podemos poder controlar el sabor, ya que las sales influyen directamente en el sabor de los productos, pero de que han logrado situación de conservación, sí, porque hay muchos microorganismos que no crecen en condición salada, es decir, son microorganismos no xerófilos, entonces no se adecúan. La mayoría de los que casi siempre intentan contaminar alimentos son no xerófilos, por eso al aplicarle estos agentes plasmolíticos inhiben su crecimiento. Pero algo que te quiero aclarar es que los agentes plasmolíticos no solamente son sales, sino son sustancias que interactúan o que afectan a nivel celular, como mencionado. Por lo cual también los azúcares pueden ser considerados agentes plasmolíticos. Claro que los azúcares deben estar en una concentración bastante elevada, como los almíbares, en un estado líquido, pero con alta concentración, que por su característica de estar en un estado líquido les permite la difusión hacia la parte interna de la célula. Con el incremento alto de azúcares causaría un cambio a nivel del peso molecular, incremento de la presión, lo cual también inhibiría el crecimiento, la posibilidad del desarrollo microbiano. La ventaja de este es que no repercute, como es una situación por proceso de ósmosis, que ingresa, por incremento de que el líquido de afuera es más pesado y tiene más presión que el líquido interno, en un proceso de osmosis, así que no hay situación de temperatura, no hay desprendimiento de energía y no causa cambios en la estructura del alimento. Por ejemplo, cuando ustedes ven la fruta en almíbar, en durazno, que es el más comercializado, no ves cambio en su estructura, más bien ves al revés, una situación de hiperhidratación, pero no es que está hiperhidratado, que se ha concentrado los solutos del almíbar internamente en el producto y pareciera que ha incrementado su peso, pero es un peso externo ganado por el agente de conservación. Propiamente el producto no nos estaba aportando eso, son azúcares externos, pero ojo, únicamente sería el azúcar que hubiese incrementado en su condición, disminuyendo por supuesto los otros solutos, ¿no? Entonces, de alguna manera ha interferido, pero sí ha favorecido como método de conservación. Incluso podríamos decir que en la actualidad, comparado a temperatura, hoy están muy relativamente empleados y solicitados estos métodos por acción plasmolítica. Después tenemos a los métodos por ahumado. El método por ahumado ya es por el uso de gases, estrictamente, donde hay la presencia de humo, que se utiliza. El método por ahumado se utiliza en ahumadores, que son cámaras, donde se hace la combustión de materia orgánica altamente aromática, y esa combustión desprende gases, ¿no ves? Por ese humo que nosotros vemos. Ese humo tiene cierta presión, y obviamente al estar en estado gaseoso tiene un desprendimiento de energía, que al entrar en contacto con nuestro alimento acelera la energía de nuestro alimento, por eso es que notan que hay un cambio de coloración en nuestro producto, va sufriendo como un proceso de cocción indirecta. Y esto es porque se transfiere, hace un proceso de sinergia a nivel de las estructuras y se va generando el proceso de cocción. Pero solamente es en la parte externa. La parte interna que no entra en contacto con el estado gaseoso, obviamente no se ve afectada. Por eso, como ustedes ven en la imagen, la parte externa ha adquirido una coloración de un pardeamiento enzimático por temperatura, y el aspecto interno no, mantiene su coloración rojiza. Más claro que la temperatura gradualmente ha estado penetrando, la presión ha estado afectando, lo cual ha inhibido la presencia microbiana, pero no ha modificado del todo las propiedades organolépticas en la zona interna del producto. Es más en la zona externa. Este método medianamente se utiliza debido a que, como se utilizan sustancias orgánicas para la combustión, repercuten y modifican el aroma propio del alimento, así que a algunos les gusta tener aromas externos y a otros no, por lo tanto no todos acceden a la situación de ahumado. El aspecto de la temperatura del desprendimiento de energía repercute en el sabor del producto, porque muchos azúcares tienden a oxidarse según se caramelizan, por lo tanto el producto tiene una tendencia un poco más a situación dulce que en el producto original. El aroma sí es bastante favorable, obviamente que el aroma está mezclado con el aroma de la materia orgánica, es aprovechar productos que a algunos les gusta, a otros no, por eso es que no es tan solicitado este método, y además que el tiempo que emplea para poderse usar es bastante prolongado, razón tal vez por la cual no es uno de los más utilizados. Y tienen que tener mucho cuidado en la materia orgánica que combustionan, porque ella desprende sustancias aromáticas que repercuten en la aceptabilidad del producto. Por eso no es cualquier madera que ustedes pueden quemar. Tienen que ser maderas cuyo aroma sean compatibles con la inteligencia de paladar, porque el aroma repercute en lo que es la percepción del sabor. Porque tienen que ser cosas que se asocien a sabores que nos agraden. Por eso se utiliza álamo, roble, principalmente en algunos casos a veces combinado con pino, en baja cantidad, que se puede hacer. Después otro tipo de maderas no, porque terminan causando efectos de podridumbre. El producto no está podrido, pero las maderas cuando las quemas tienen un olor de podrido que no le favorece al producto. Por eso no es cualquier madera.
Y el tiempo del proceso de ahumado puede estar mínimamente de 2 horas y media a 4 o 6 horas, porque es por el arrastre de vapor y a veces también a los productos les echan especias, las especies tardan un poco más en liberar sus aromas, les generan capas externas, lo cual les dificulta que el producto entre en contacto con el método y pues a veces termina siendo hasta 6 horas en el proceso de ahumado. Hay que tener cuidado con eso. Y después, el proceso es bastante sencillo, consiste en colocar en ganchos las carnes para en los cuartos con los instrumentos ahumadores, colgarlos, porque tienen que estar a un nivel que permita que fácilmente los gases puedan entrar en contacto con toda la superficie de todos los lados. Si usted la sentara, la parte de abajo no entraría en contacto con los gases y no se higienizaría, por lo tanto se cuelgan en ganchos donde todo el gas está por toda la zona del alimento, logrando el proceso de inhibición. A una altura de 1 metro a 1,5 metros de los lugares donde se desprende el gas, porque si estuviera muy lejos, el gas se dispersa y no causaría el proceso de higienización que buscamos. Tienen que estar cerca donde se emanen con más fuerza, con más intensidad los gases para que con su energía vaya pues afectando la presencia de estructuras microbianas. Y también es una alternativa que ustedes podrían utilizar. Después también tenemos los métodos químicos. En los métodos químicos tenemos el uso de aditivos principalmente, sustancias que utilizamos para la conservación, donde los más utilizados son el tema de los ácidos, ¿no? Ácido cítrico, ácido acético, ácido butírico, que se utiliza para la conservación. Estos ácidos, si bien son favorables, hay que utilizarlos en concentraciones y en cantidades apropiadas, porque los ácidos también, por tener sus pH, su potencial de hidrógeno, podrían generar desprendimiento de calor y deshidratar. En realidad sí deshidratan, si ustedes han podido notar en los escabechos que se hacen, verduras o de cebolla, que mayormente lo hacen, las cebollas se deshidratan, pierden parte de la humedad, porque los ácidos son fuertes, el potencial de hidrógeno incide en las estructuras propias del alimento, causando un desprendimiento porque aumenta el potencial del propio alimento y termina pues generando energía que lo no cose como tal, pero pierde la textura del producto. Las propiedades organolépticas del alimento sí se ven afectadas. Textura, sí. Color también, se opaquea el color original del producto. Después en sí, sabor no tanto, más bien al perder agua, los sólidos internos se incrementan, intensifican los sabores del alimento que entra por este proceso de extracción. Revienen bastante cantidad de los ácidos, su aroma se sobrepone al aroma original del producto, pero si lo dejas airear y demás, entonces se puede percibir en más proporción el aroma del producto. Este método nos ha sido bastante útil por su bajo costo al acceso de sustancias ácidas en nuestro entorno, sobre todo el vinagre, que es el más utilizado para hacer la conservación, y al modificar las condiciones de pH, inhibe fácilmente las posibilidades de crecimiento de muchos microorganismos, y eso ha logrado que nosotros podamos conservar los alimentos por tiempos prolongados, sin tener que aplicar otro método alternativo, evite que los microorganismos se multipliquen, sobre todo si son microorganismos a veces acidófilos, pero al bajar bastante el pH, si bien también no matamos, pero inhibe su multiplicación. En otros que son basófilos, por supuesto que todo su proceso se ve afectado, y también los ácidos, por las cadenas que poseen de su grupo funcional, actúan como agentes antioxidantes, evitando que el alimento como tal se oxide, ya que es el ácido que se oxida primero, y eso hace que el alimento, incluso entre sus propiedades, por proceso de oxidación, no se vea afectado. ¿No? Es uno de los grandes aportes que el método químico nos genera a los alimentos. Bien. Dentro de los métodos de conservación químico, existen situaciones de ventaja y desventaja, sobre todo con el método de acción plasmolítica, dependiendo cómo se utilice, versus a los métodos de ahumado, por ejemplo. En el caso de los métodos de acción plasmolítica son más baratos, emplean un tiempo más corto de aplicación para conservar el alimento, y puede incluso llegar a durar mucho más tiempo que el proceso de ahumado. Es una de las grandes ventajas. La única diferencia es que el color, el aspecto, el sabor se ven muy afectados, a veces en situaciones muy elevadas, como por ejemplo el charque, ¿no? Pero es muy salado, que también hace que ni siquiera puedas mucho comer el producto. Sí tiene ese aspecto contraproducente. Versus ahumado, que ahumado el tiempo es más largo de aplicación del método, la conservación solamente son de meses, el producto se vuelve más aromático, los colores se mantienen, el sabor no se ve afectado por el producto,
son entre las ventajas que le podrías destacar al método ahumado, pero lastimosamente el tiempo de durabilidad es más corto, razón por la cual sigue siendo la salazón o el método de acción plasmolítica el que más se utiliza. Ahora, en el método de acción plasmolítica puede ser usado de forma directa, como el proceso de salazón, que es cuando nosotros aplicamos al agente plasmolítico sobre la superficie del alimento. Pero hoy por hoy también se encuentran otros métodos para disminuir ese efecto de cocción que hace el agente plasmolítico, que se puede hacer por el método de curado. El método de curado consiste, el de curado directo, en diluir el agente plasmolítico en agua para bajar un poco su capacidad de generar energía, lo cual el agua actuaría como un vehículo más pasivo por difusión hacia la membrana, permitiendo el ingreso de los electrolitos, cambiando por lo tanto la presión del líquido interno, deshidratando el producto, pero sin tanto causar alteración en el color respecto del producto, ¿no? Y es una de las cualidades que se le favorece mucho al proceso de curado. Aunque hoy por hoy también el curado, en vez de utilizar agua, empezaron a utilizar otros agentes como vinagre, por ejemplo, también, con sal obviamente, combinado, que ha ayudado a extender el tiempo de vida de los alimentos. En el proceso de curado lo usamos mayormente para carne, podemos utilizar el método seco, donde es simplemente aplicar el agente plasmolítico sobre la superficie, ¿no? Con el aspecto de la situación muy concentrada de sales, que incluso podemos usar sales combinadas, como nitratos, nitritos y cloruro. Después también está el método por adobado, que es sumergir ya en aspecto líquido a la carne con altas concentraciones de sal, por supuesto, para que por difusión facilitada pueda ingresar a nivel de los tejidos. Después también podemos acelerar el proceso por el método de inyección, donde el agua que tiene la concentración de sal la inyectamos directamente para que más rápidamente ingrese a nivel de los tejidos de la carne que queremos conservar. O está también por adición directa, donde lo que se hace es cortar la estructura del alimento a fracciones más chiquititas y exponer la sal a la superficie. Lo cual, al tener las estructuras más chiquititas, más rápido es el proceso de difusión y puedes lograr el aspecto de conservación del producto. Este método, como aplica a gente que implica sabor, color, ¿no? Características, tiene efectos indeseables. Causa, por procesos de deshidratación, cambios en la coloración del producto, cambios en la textura. Para el caso de microorganismos xerófilos, le permite el crecimiento, más bien habría generado la condición ideal para un microorganismo xerófilo. También, el hecho de aplicar el método curado interfiere y repercute directamente en el sabor del producto. En el caso de los embutidos que utilicen microorganismos de conservación, el microorganismo de conservación se vería afectado en muchos de los casos porque se han analizado los microorganismos para conservación son justamente los xerófilos. Entonces, más bien me bloquearía el uso favorable que tú combines estos dos de forma directa o indirectamente a tal microorganismo. Después también ha causado el cambio de color, la aparición de ciertos colores indeseados por microorganismos xerófilos, quienes generan pigmentos con la presencia alta de sales y por lo tanto repercuten en el color del producto. También otros han causado la formación de gas dentro del producto porque han permitido desarrollar microorganismos y esto, por supuesto, que repercute en el olor del producto que quieres generar. Por eso es que en sí, hoy por hoy, el curado no es como tal un método de excelencia de conservación, pero sí sería una alternativa. Que si no lo trabajas bajo condiciones estériles, situaciones ideales, a la larga podría ser contraproducente para lo que estás buscando en el producto. Por otro lado, pues la salazón en sí ha sido tal vez el método más económico, práctico, que se ha empleado para la conservación, a diferencia del curado, que se trabaja con el caso de los alimentos, ya que la salazón, como expone directamente a la parte externa de los tejidos, que es casi donde primeramente se anclan los microorganismos, logra que fácilmente se vean afectados, por eso es que la estructura externa del alimento también se ve afectado, pero sí a microorganismos con capacidades altamente enzimáticas, mesófilos, favorables a su inhibición. Incluso el contenido alto de sal bloquea la acción de muchas enzimas, porque el sodio es uno de los grandes elementos utilizados para la interacción, se utiliza como
un cofactor que interfiere en los procesos enzimáticos. Y en muchos de los microorganismos oportunistas, este más bien inhibe, porque por selectividad inhibe a la enzima y impide que se genere el proceso deseado del microorganismo para transformar, para degradar a los componentes de los alimentos. Por eso en realidad sí es bastante utilizable, además es muy económico, permite una duración de meses a años en el proceso de guardado del producto, y su modo de aplicación es bastante sencillo, no tenemos que estudiar tantas técnicas, pues porque se aplica sobre el producto directo. Lo único malo es que incide en el pH, obviamente causa modificación de la temperatura, pues el cloruro de sodio, ácido hidroscópico, al absorber agua va a desprender energía. El contenido proteico de tu alimento se va a ver afectado, y también afecta a nivel de la característica proteica de su membrana de tu microorganismo por su alta concentración del gradiente de sal, y también justamente es uno de los grandes inhibidores enzimáticos, así que si quieres bloquear el desarrollo de microorganismos, es bastante interesante. La única desventaja así bien factible de aplicar el método de salatón es que pierdes agua, bastante agua, casi un 60% a 70% del agua del producto, ¿no? Se pierde mucho, y esto en la textura, en el aspecto que querías encontrar del producto, ya no te es factible, ¿no? Entonces es beneficioso. Pero después para conservación, nutrientes, sí es ideal. Después entramos a los métodos biológicos. En los métodos biológicos tenemos a la fermentación como el método principal, donde nosotros lo que hacemos es la transformación de componentes del alimento, como el caso de los hidratos de carbono, que los transformamos en diversas sustancias, como ácidos, como alcoholes, como dióxido de carbono, que inhiben directamente el crecimiento del microorganismo. Y además que te ayuda a modificar las propiedades del alimento, porque obviamente la transformación implica modificaciones, pero que son favorables, aceptables por los productos, y nos permite incluso mejorar a los productos, en el caso del pan, por ejemplo, ¿no? La esponjosidad, la textura. En el caso de las leches, nos permite tener derivados que hoy son altamente demandados, gracias a la capacidad enzimática de transformación que muchos organismos tienen para coagular esta sustancia y podernos permitir malear o manejar sustancias que le damos formas, texturas, porque hay N cantidad de variables de quesos, depende de quién utilices. También nos ha permitido utilizar la transformación de azúcares en alcohol, lo cual productos, he notado de característica alcohólica, poco o nada, ni siquiera modos que por la bastante humedad uno diría podría, pero no sé, es el alto contenido de alcohol que presentan las especies. Y también dentro de sus derivados, la ausencia de ácido acético, hoy por hoy también ha ayudado mucho en la conservación de alimentos para poder hacer el tema de los vegetales, ¿no? Entonces sí, el método biológico también no hay que dejarlo de lado, es una opción que puedes usarlo. E incluso muchos de los métodos biológicos, como los metabólicos que se tienen, se usan para la conservación de principios activos y medicamentos. Se combinan como excipientes, lo que te logra la conservación de principios activos. Otra cosa a considerar cuando hablamos de la conservación de alimentos es que tienes que cuidarte de los vectores que podrían incidir en la transmisión de microorganismos a tu alimento. No tenemos métodos para bloquearlos, pero entonces tenemos que aplicar otras estrategias para evitar que vectores migren. Cuando nos referimos a vectores, nos estamos hablando de estructuras huésped portadoras de microorganismos. En el caso de ellos hablamos de roedores, hablamos de artrópodos, como arañas, hormigas, lupis, ¿no? Entonces, estos agentes que directamente nos pueden transferir cosas a los alimentos y pues por lo menos nos traen patógenos. Hoy en día, en el campo alimentario y en nuestras casas, debemos aplicar programas de saneamiento que nos permitan bloquear o impedir el acceso de estos vectores hacia los alimentos que queremos controlar. Normalmente estos controles deben ser rutinarios porque al menor descuido pones en riesgo tu salud, la salud de todas las personas. Y si estamos hablando de empresas o industrias, se está hablando de poblaciones que estarían en riesgo frente a alimentos contaminados. Y lo importante también es buscar los criaderos y erradicarlos. Es clave si quieres evitar tener que estar invirtiendo mucho en los procesos de evitar que estos vectores que se entren en contacto con tu alimento, ¿no? Entonces, es una parte clave que debes considerar. Bien, hasta ahí sería la parte en sí de métodos de conservación para los alimentos que quería destacar en el tema.
Y pues adicionalmente quise hablar un poquito del tema de los embutidos fermentados, que hoy por hoy es uno de los métodos biológicos que hoy por hoy también se aplica como alternativa para la conservación, donde el proceso para obtenerlos es bastante sencillo. Aquí está un flujograma del proceso de la obtención de los embutidos fermentados. Obviamente, para empezar a elaborar un embutido, parte de materia prima, como aspecto proteico, carne principalmente. Las carnes deben estar previamente picadas y trituradas para poder moldearlas a la forma de los embutidos. Las carnes tienen materia grasa incorporada, está alejada de su tejido, y algunos lo quitan, otros no, porque favorece el sabor, el aroma, es un elemento, así que se mantiene. Una vez que obtenemos el proceso picado finamente triturado de esta materia prima, a esta se le añaden o se le mezcla ingredientes que modificarán su sabor para volverlo más factible, porque tiene que haber una diferencia entre lo que consumes carne y lo que vas a denominar embutido, por eso el término también. Dentro de ello se utiliza mucho azúcares, sales como nitratos y nitritos, cloruro de sodio, especies, romero, albahaca, dependiendo, orégano, y eso depende del tipo de embutido que tú quieras obtener. Después también se puede utilizar algunos acidulantes para favorecer la conservación y regular el pH si pretendes también utilizar a microorganismos para lograr la fermentación de estos embutidos. Normalmente estos embutidos pasan por doble etapa en la que en el proceso de mezclado es un momento ideal de añadir su microorganismo. Géneros más utilizados acá está el caso de Leuconostoc y el caso de Carnobacterium hoy en día, que se utiliza para el proceso de cultivo, aunque también algunos lactobacillus se está utilizando en el aspecto de la conservación de carne. Entonces, añades, mezclas todo, a las condiciones ideales, y esto posteriormente lo vas a introducir dentro de una tripa, eso es lo característico de los embutidos. La tripa puede ser de característica natural, que puede ser intestino delgado, que normalmente usan de cerdo, de cabra, o puede ser sintética y elaborada de plástico, ya con un tamaño, un aspecto que permita cierto volumen de embutido. Posteriormente a este procesamiento, lo que se hace es llevar a estufas para permitir que los microorganismos que mezclaste con la carne o los otros elementos generen su proceso de fermentación, donde tomen ciertos nutrientes y produzcan metabolitos, generando ácidos u otras sustancias aromáticas que favorezcan y conserven tu producto. Dentro de las sustancias de conservación, el ácido láctico será, por eso entre los microorganismos que mencioné, justamente está en la clasificación de los microorganismos básicos, las bacterias acidolácticas, ¿no? Ellas son por excelencia las que utilizamos más para este proceso. Adicionalmente, también se ha visto el uso de algunas familias de mohos que se utiliza para la parte externa, fuera de la tripa, donde se pone condiciones altas de sal, y sobre estas se depositan mohos que por la cama de sal no ingresan a la tripa, pero que en la parte superficial inhibiría el crecimiento de otras bacterias oportunistas que quieran entrar al producto. Entonces también podría ser una alternativa, aunque pocos lo usan, pero sí, es un proceso. Una vez que ya ha logrado el tiempo de la fermentación, dependiendo del microorganismo, puede durar de 2 días, 3 días, depende del microorganismo, y posteriormente se hace un proceso de desecado donde se aplica temperatura para cambiar la condición e inhibir al microorganismo, porque eso lo queríamos en metabolito de conservación, como tal no al microorganismo, así que se aplica temperatura. Durante ese tiempo que aplica la temperatura se denomina maduración, porque también parte de la materia prima, como la carne, azúcares, ciertas especies van desdoblando sus características, se van sobreponiendo sobre el embutido, y posteriormente pues ya el producto está en las condiciones listas, lo has prácticamente colocado en condición aséptica por la temperatura, y ya se vuelve óptimo para la situación de consumo. Entonces, como verás, es bastante sencillo, ya es una cuestión de creativo, para obtener los distintos tipos de embutidos. Entre la clasificación de embutidos que hoy por hoy tenemos, donde está el salame, el salchichón, las salchichas Frankfurt y las salchichas de cerdo, tenemos al uso de microorganismos como Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus, que son entre las especies pues, más utilizadas, en algunos casos peligrosos también como una alternativa secundaria para la conservación de estos embutidos. Por otro lado, también se ha trabajado con la fracción al tejido graso de la panceta en cuestión al cerdo, donde esto se trabaja de forma envasada, en situación ahumada o algunas de empaquetado al vacío. Y también se ha utilizado incluso en fracciones grasas
al uso de microorganismos como Lactobacillus y Streptococcus para la conservación de este producto. Y en el caso de los jamones, que también son el caso de materia prima procesada, también puedes emplear microorganismos, dependiendo a la clasificación, si es crudo, envasado con algunas especies o de aspecto enlatado, también podrías usar microorganismos para lograr su conservación. Aquí los enterococos son de bastante utilidad en el caso de los enlatados. En el caso de los jamones prensados con especias, el Leuconostoc ideal para este proceso. Tiene una gran ventaja por la condición de conservación. Y en el caso de los crudos, Lactobacillus ideal, ¿no?, para usar el proceso de conservación. En el caso de los aditivos, ya sea obtenido por microorganismos o aislados químicamente, hoy en día han sido una alternativa de conservación de alimentos. Claro que, por supuesto, los aditivos no solo se usan para conservar, tienen muchas habilidades, por eso hay, ¿no?, 8 grupos en los que los clasificamos dentro de los aditivos, ya que la función de los aditivos es mejorar, conservar o potenciar cualidades de los alimentos, más nunca enmascarar situaciones negativas. Y hoy en día el uso de los aditivos se ha ampliado tanto hasta el uso de medicamentos, donde también usamos aditivos para mejorar las propiedades de los alimentos y darles cualidades de conservación. Las propiedades organolépticas son las que más podemos modificar con el uso de aditivos de forma frecuente. Y los aditivos de conservación pertenecen a la clasificación 2, esta es la que nos ayuda, ¿no?, a establecer. Por eso verán que seguido de la letra E, que representa aditivos, el primer dígito del 2, que indica a la familia a la que pertenece, que es a la familia conservadora. Entonces, ahí estamos. Entre las principales sustancias tenemos el ácido sórbico, sorbatos, que se utiliza para la conservación de quesos y bebidas alcohólicas. Tenemos el caso del ácido benzoico o benzoatos, que se utiliza mucho en panes, en pescados, fruta confitada, en algunas gelatinas, también se lo leen, un buen proceso de conservación. El anhídrido sulfuroso y los sulfitos también hoy por hoy se utiliza mucho en frutas y se utiliza por 2 razones. Uno, porque conserva, y otro, porque tiene capacidad despigmentante, evita la oxidación de las frutas, ¿no es cierto?, que se parden rápidamente. Es bastante utilizado. En el caso de la natamicina, también se utiliza mucho para la conservación de quesos y embutidos, tiene una buena unión a las cadenas de la fracción proteica de las carnes y evita que estas puedan ser degradadas o afectadas por presencia microbiana. En el caso de los nitritos y nitratos, uno de los agentes plasmolíticos ancestrales, vamos a decirlo así, también se utiliza para la conservación de muchos productos, principalmente carnes. En el caso de la lisina, que también es un metabolito secundario, usado por microorganismos, se ha utilizado mucho para la conservación de quesos, lo cual ha ayudado a modificar sabor, es bastante ideal para los quesos curados, tratados. Y también el caso de los propionatos, que se utiliza para el caso de la panadería, ya que la panadería, los panes, se ven muy afectados o propicios para el crecimiento de mohos y levaduras. Entonces, los propionatos se anclan bastante favorable a la cadena carbonada, inhibiendo la capacidad de los microorganismos para poder crecer. Cuando ustedes vayan a usar un aditivo, importante o parte clave es evaluar la ficha técnica para saber la concentración que debes usar de forma permitida, del tiempo de empleabilidad y, por supuesto, que sea un aditivo de calidad reconocido, que no sea cualquier sustancia que te estén dando, porque obviamente eso va a interferir con la calidad del producto que quieres obtener. Usar aditivos tiene ventajas e inconvenientes dependiendo del aditivo que utilices. En el caso de aditivos probióticos, se utilizan sustancias para mejorar el crecimiento microbiano. Las ventajas es que normalmente son sustancias sintéticas que han favorecido al crecimiento microbiano. Se pueden conservar siempre y cuando estén en condiciones ideales. Los inconvenientes es que si utilizas concentraciones elevadas podrías causar intoxicación. Tiene costos elevados porque principalmente son sustancias químicas sintéticas. En el caso de los prebióticos, son sustancias que se dan antes para condicionar un entorno que permite el desarrollo de microorganismos. Presenta ventajas, en el caso de los aditivos, utilizar prebióticos, porque eso acondiciona de forma favorable el entorno donde vas a desarrollar microorganismos. La ventaja es que tiene bastante estabilidad en caso de utilizar prebióticos, pero los inconvenientes es que si no controlas la cantidad del prebiótico, en vez de acondicionar el entorno de crecimiento del microorganismo, podrías causar situaciones no favorables que le den estrés al microorganismo y no le permite desarrollar. Enzimas, que también se utiliza como aditivos, como la papaína, bromelina,
¿no? La amilasa, la pectina, tantas enzimas comerciales, hoy por hoy tienen ventajas y desventajas. Las enzimas tienen ventajas porque si le das condiciones ideales, sus procesos son rápidos, factibles, te ayudan a la conservación. Muchas de las enzimas hidrolíticas afectan directamente a nivel de membrana en microorganismos, lo cual te ayuda a conservar alimentos. Pero como inconveniente es que también si utilizas cantidades no favorables podrían interferir en los aspectos, calidad del producto, transformar muy aceleradamente hasta la obtención también de metabolitos no favorables en tu producto, por eso también hay que usarlo de forma responsable, en casos muy necesarios, no hay necesidad de estar aplicando enzimas, porque pueden llegar a afectar. En el caso de los costos, las enzimas, como cuesta extraerlas, de compartimento primario, de purificación, tienen costos altos, tienen las grandes desventajas de trabajar con esto. Con el caso de los ácidos orgánicos que también forman parte de los aditivos, hay ventajas porque se pueden aplicar, son de costos un poco más económicos, ayuda a la conservación. La desventaja es que repercute en el olor y en el sabor, causa procesos de deshidratación, en cuestión a pues, los alimentos. Y en cuestión a los extractos vegetales, también hoy por hoy son lugares donde extraemos sustancias, agentes antioxidantes principalmente, tienen cosas ventajosas en las que por extraer de lugares vegetales tenemos más facilidad, más volumen para poder conseguir, bajos costos de producción, porque ya los podemos encontrar en ciertas especies, pero tiene inconvenientes como el caso de la dificultad que cuesta extraer sustancias de los tejido vegetal, desde su pigmento, desde sus enzimas, que lo después tendría la intención de usarlo como aditivo. Incluso es más costoso purificar el tejido vegetal en tema de los aditivos que purificarlo de medios de cultivo donde los microorganismos lo han producido. Entonces, ahí. Y bien, también otros métodos de conservación que se ha utilizado es el caso del almíbar, mucho se utiliza, o la sumergión de agente plasmolítico de característica azucarada, es decir, dar la condición osmótica a los alimentos, es un método bastante factible. Lo único malo es que obviamente repercute en el sabor, si una carne lo metes acá, te va a salir dulce y no gusta, obviamente eso no es agradable. Tiene un poco de limitación aplicar este método. También utilizar el ácido láctico, hoy por hoy es una alternativa que se utiliza para la conservación. Utilizar benzoatos también, solamente que recordemos que hay ciertas polémicas con este producto, que ha estado repercutiendo a nivel de problemas respiratorios, causando asma, ¿no? Disnea para los que consumen en altas cantidades, así que tenemos que tener cuidado. Pero después para la conservación es bastante ideal, el crecimiento de microorganismos, para mecanismos aerobios, este es súper bien, evita su crecimiento. En el caso de los propionatos que se utilizan para el caso de la panadería, también ha sido factible, es una alternativa de los aditivos que pueden ustedes emplear. Dentro de los efectos negativos, cuando superamos el efecto Noel, entonces ya se han notado algunas repercusiones a largo plazo, por supuesto, no sabemos pronto, que se ha visto, y no porque el aditivo sea malo, antes que me lo estigmaticen, los aditivos no son malos, pero como cualquier sustancia química, si no utilizas las concentraciones correctas, va a interferir y afectar, causando problemas de respiración, daños cardíacos, problemas renales, puede generar situación de cáncer, aspecto de inflamación celular, crecimiento de aspectos tumorales, no puede causar alergias, por eso tenemos que usarlo responsablemente. También cuando se habló en dermatología del tema de aditivos, se les dijo que ellos no pueden aportar. Tiene que tener una necesidad específica demandada en el producto. Si no la hay, no hay por qué nosotros estemos utilizando. Usémoslo de forma responsable, el tema de los aditivos. Y bueno, dentro de las consideraciones de estos aditivos, hay que ventajas hablando de forma general, en las que se puede conservar por tiempo más prolongado los alimentos, incluso se destacan las propiedades organolépticas gracias al uso de aditivos. Se facilita el transporte al aplicar esto porque actúan con un aspecto de máscara protectora, impide que microorganismos externos proliferen, ya que como son sustancias que perduran por bastante tiempo, así que la conservación es bastante larga. Entre las ventajas de usar aditivos. Entre las desventajas es que si te equivocas la dosificación, alteras las propiedades organolépticas, podrías causar cuadros de intoxicación en el consumidor. Como son sustancias químicas y tu alimento también es sustancia química, en algún momento podría incluso causar reacciones no deseadas, produciendo sustancias o productos no favorables. Y el uso de los conservantes, dependiendo cuál uses,
no garantizan al 100% la eliminación, más bien algunos de ellos son partidos clásicos, por lo tanto más bien garantizarían que se tienen establecidos en el proyecto. Entonces tengan cuidado, usemos responsablemente el aspecto de los aditivos. Y bien, con ello doy ya por concluido también el tema 10 con ustedes. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Doctor, una pregunta. Entonces hay que presentar dos cuestionarios, ¿no? Claro. Muy bien, si no hay dudas y preguntas, entonces ya solamente estamos a un tema, jóvenes, de dar por concluido ya nuestro avance con todo lo que hemos generado. Entonces, por favor, ya estén alistando sus proyectos, sobre todo, que es la prioridad que voy a dar en esta etapa, así que estén trabajando con eso. Bueno, si no hay dudas y preguntas, yo los espero en el transcurso de esta semana para procesar la actividad. No se olviden de llevar las muestras, nos toca hacer aislamiento. Tienen que llevar muestras, por favor, no estén haciéndose los desentendidos, porque ya conocen el procedimiento. Después de preparar medio, la siguiente parte es aislamiento. Entonces hay muestras donde sospechen el crecimiento de los levaduras. Bueno, llévense varias muestras para que tengamos opciones de poder hacer el aislamiento. ¿Alguna duda, pregunta? Doctora, una pregunta es desde el anterior tema, ¿no? Que hay que hacer el cuestionario de 20 preguntas. ¿No? Bueno, si no hay dudas, preguntas, entonces doy por concluido acá. Los espero. No se olviden sus materiales, cada uno lleven sus cosas para trabajar el día de mañana. Toda su indumentaria completa y bien de temprano. Bien, jóvenes, que tengan buena noche, que les vaya bien y nos vemos en sus respectivas clases. Hasta luego. Sí. Los cuestionarios vayan redactándolos, pero va a depender de cómo ustedes se desarrollen con el proyecto. Ya que, como le han estado huyendo bastante a las exposiciones, y como también no veo que me estén preguntando en este proyecto, hay la posibilidad de que yo solo y únicamente considere el proyecto en esta última etapa. Pero, si ustedes desarrollan con ese proyecto, puedo considerar los otros casilleros para la educación procesual. Va a depender de eso, de que yo tome en cuenta. Ahí, ya que, pues ustedes obviamente presentan su proyecto y para no, porque este cada vez no desarrolla bien, no bajar mucho la nota, pues sí podría considerar otros casilleros que les permitan mantener una buena nota procesual. Y no veo interés en ese sentido, solo me quedo con el nota del proyecto, que saben que es la principal para el tercer parcial. No escuché lo que ella me preguntaba, pero gracias por hacerlo para ¿Algo más que tengas que aclarar? Bueno. Bien, chiquitos, no hay dudas, nos vemos hasta la subida de práctica algunos mañana y entonces el día viernes. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches, que descansen Hasta bien. luego, doctora. Hasta luego, doctora. Igualmente, hasta luego. Que les vaya bien, chicos.